Dios les bendiga, buenas noches, que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo repose sobre sus vidas, sobre su hogar, sobre cada uno de ustedes en esta noche. Que nuestro buen Dios y su Santo Espíritu sea llenándonos a cada uno de nosotros de la bendición y la sabiduría para poder tomar esta palabra y traerla a nuestras vidas y que sea glorificada en cada uno de nosotros. Vamos a orar para tomar la palabra del Señor y que ella sea de bendición en su hogar, en su vida, que sea de bendición y que hable al corazón de cada uno. Padre, Dios de amor, santo y misericordioso, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado, adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre, que es santo, maravilloso, poderoso en toda la tierra. Tú eres grande y maravilloso, Señor, y a ti levantamos nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra honra, nuestra gloria en este momento de amor. Te ruego, Señor, por el amor de tu Hijo amado Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu, que tu palabra, Señor, nos hable en esta noche, que nos bendiga, Señor, y que esa advertencia que siempre tú nos das a través de ella, Señor, esté en nuestra vida y en nuestro corazón, para que la gloria tuya se manifieste sobre cada hogar, sobre cada vida. Entrego, Señor, cada uno de tus hijos en tus manos y entrego esta palabra, Señor, en tu presencia para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le invito para que abra su Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 3. Y allí vamos a estar estudiando los versículos que van del 7, versículo 7 al versículo 19. Para iniciar, vamos a leer los versículos del 7 hasta el versículo 10. Vamos a leerlos en la bendición del Padre, el poder del Hijo y la unción del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Amén. Gloria al Señor. Siempre una de las materias que a mí me gustaban en la escuela anteriormente era la clase de historia. Y anteriormente se daba clase de historia y se dejó de dar en un tiempo y ahora volvió nuevamente en el currículum, en el pensum escolar aquí en Colombia, a declararse la cátedra de historia como algo obligatorio. Y en anteriores oportunidades, cuando estábamos pequeños, se nos casi que obligaba a estudiar y aprender los nombres y las fechas relacionadas con los eventos cruciales de nuestra historia. Y se esperaba tal vez que aprendiendo esos nombres y las fechas cruciales, pues eso nos iba a enseñar grandes historias para las cuales nos podrían guiar en el día a día. Pero pues obviamente eso no sirvió de mucho, porque la historia yo creo que estaba mal enfocada en esa forma. No quiere decir que lo que yo aprendí no me sirvió y ni me ha servido para mucho en la vida en cuanto a la historia. Me encanta la historia. Y aquí nosotros vemos algo de historia. Es más, la Biblia nos habla de la historia del pueblo del Señor. Y es que los cristianos no podemos evitar
mirar al pasado. Y la Biblia está arraigada en la historia. Somos herederos de una historia que se extiende desde las primeras páginas de la Biblia hasta el presente y obviamente hacia el futuro. No es por casualidad que la Biblia esté llena de narrativa que tiene un propósito, y ese propósito es el de enseñarnos, como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, que dice que porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras nosotros tengamos esperanza. Sea que nosotros leamos la historia de Abraham, de Sara o las narrativas posteriores acerca de la caída de Israel, de Judá, algo aprendemos acerca de nosotros. Al igual que el pueblo de Dios, en los dos testamentos, nosotros experimentamos tanto las esperanzas como las luchas que trae consigo el serle fieles al Señor. Así, cuando nosotros leemos la Biblia, descubrimos personas como nosotros que enfrentaron situaciones también, así como nosotros las estamos enfrentando y las seguiremos enfrentando a lo largo de nuestra vida. Las personas que han descubierto en años recientes la importancia de encontrar sus raíces no pueden permitirse el lujo de pasar por alto su herencia en las narrativas de la Biblia. Esas narrativas ya se han dirigido a muchas generaciones y ellas nos benefician a nosotros también. Obviamente, si nosotros permitimos que nos hable, eso sí, si nosotros permitimos que lo que está aquí en la Biblia nos hable a nuestra vida. Si nosotros mantenemos firme compromiso hallando esas raíces en la historia. Sin ellas, obviamente, puede ocurrir que nos deslicemos y estemos expuestos a ideas, digámoslo así, novedosas que nuestra cultura y todo lo que estamos viendo diariamente nos pueden traer. Allí es donde nosotros miramos la importancia de estudiar tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y el mundo del Antiguo Testamento pareciera estar muy lejano a nosotros, que nos preguntamos a veces qué es lo que la historia del Éxodo o el relato acerca de la conquista de Canaán tendría que decirnos a nosotros. A menudo el estudiar estos libros nos implica la repetición de datos que pues a veces no son como muy fáciles de digerir, los cuales difícilmente tocan la vida cristiana de muchas personas. Leemos a veces el Antiguo Testamento para descubrir solamente genealogías de importantes personas o para hallar las profecías que se han cumplido o que se van a cumplir. Muchas veces nosotros lo que encontramos en el Antiguo Testamento es un mundo extraño, lleno de incidentes que para muchas personas tienen poco significado. Pero el autor de Hebreos en el Nuevo Testamento no toma una colección de datos impertinentes. Él sabía muy bien que la narrativa que estaba aquí dando tenía un mensaje para la iglesia de ese tiempo. Y el autor halló lecciones en el Antiguo Testamento para la gente de su tiempo que estaba desanimándose y llenándose de apatía en ese peregrinaje cristiano. Entonces, los peregrinos del Antiguo Testamento también enfrentaban situaciones como la nuestra. La historia de la conquista obviamente no fue una historia feliz. Aquí, cuando nosotros leemos en la Biblia la historia del pueblo de Israel, por ejemplo, en el desierto, y la posterior toma
de la tierra prometida, nosotros nos damos cuenta que ese peregrinaje, esa historia incluyó murmuración, desobediencia. Vemos como el pueblo de Dios que se había librado de la esclavitud egipcia no gozó de una serie constante de triunfo. Hubiera sido una historia más feliz si las victorias de la conquista hubiesen seguido inmediatamente después de las victorias que nos narran en el libro del Éxodo. Pero el pueblo que salió de Egipto tuvo que esperar por un largo tiempo antes de entrar a esa tierra de provisión, a esa tierra de bendición, si es que llegaban a entrar a ella. Entre las dos victorias, la salida del pueblo de Egipto y la llegada a la tierra prometida y la conquista de la tierra prometida, como les dije antes, existe un periodo de murmuración, de desobediencia, de tentaciones a renunciar a ese peregrinaje, e incluso la mayor parte del pueblo, nosotros sabemos que no alcanzó a entrar en la tierra de promisión después de un deslumbrante comienzo. Y esta historia llegó a ser una lección para la iglesia primitiva, tal como nosotros lo podemos leer en el capítulo 4, versículo 11, que nos dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Pero el libro de Hebreos no es el único libro del Antiguo Testamento que ha descubierto un modelo para la iglesia en este episodio del desierto. Por ejemplo, el apóstol Pablo en el libro de Corintios, en Primera de Corintios, habla acerca de los cristianos que aparentemente creían que su salvación garantizaba que ellos jamás podían caer. Y por eso en el capítulo 10, versículo 11, el apóstol Pablo les dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Las narrativas bíblicas trascienden a través de los siglos para hablarnos a nosotros. Tenemos buenos modelos y tenemos malos modelos de respuesta a esa gracia de Dios. Y nosotros necesitamos escuchar, oír de ambos de esos dos modelos. Algunas veces nuestra fe es fortalecida cuando vemos los modelos dignos de los que han respondido con fe. El caso de Abraham, de José, esos casos son modelos dignos, el de Daniel, ¿sí? Entonces, eso está, por ejemplo, narrado en el capítulo 11 de Hebreos. Aquí nos está hablando de esos ejemplos dignos de imitar. Pero también en otros momentos la Biblia nos da ejemplos de desobediencia. Por ejemplo, el caso de Saúl. Aquí tenemos un caso de desobediencia, el caso del rey Saúl, pero también de fracasos, como el caso de Sansón, de los cuales nosotros también podemos aprender de esa experiencia que nos están hablando allí. Pero en este pasaje que nosotros hemos comenzado a leer y que les dije que vamos a estudiar del capítulo 7, del versículo 7 al 19, que en realidad, pero por cuestión de tiempo no podemos hacerlo, va hasta el capítulo 4, versículo 11. Aquí nosotros encontramos un interesante mensaje sobre el tema del pueblo peregrino, de ese pueblo que tuvo que vagar por el desierto. Y al igual que un buen predicador, pues el autor de Hebreos basa este sermón en las Escrituras. Aquí él está basando este sermón que tenemos aquí, lo basa en las Escrituras. Y aquí hay algo que es tomado del Salmo 95, los versículos del 7 al 11. Y es que en la memoria que el salmista tiene de esa generación en el desierto,
Él recuerda la ira de Dios con el pueblo que había fracasado en ese momento de la tentación. Josué 21:44 dice que Jehová les dio reposo alrededor. Pero el salmista recuerda la otra cara de la historia. El solemne juramento que Dios hizo cuando él dice allí en el versículo 11 del Salmo 95, dice que Dios juró solemnemente que no entrarían en mi reposo. Y aquí el salmista recuerda la tragedia de los que no alcanzaron la meta, de los que no alcanzaron a llegar a pesar de las victorias que obtuvieron en esa conquista que tuvieron en su peregrinación por el desierto. Nosotros también estamos en el camino para la tierra prometida. Estamos en un viaje, pero este viaje, como nosotros lo hemos estado observando y se ha acrecentado y se ha podido observar más en este último año, es un viaje que está lleno de dudas y, por qué no decirlo, de mucha desesperanza. Pero también nos está mostrando que es un viaje que no es fácil. Y al igual que esa generación que anduvo errante por el desierto, nosotros comenzamos nuestro viaje con grandes expectativas desde el momento en que entregamos nuestra vida al Señor. Y allí esas expectativas de gozo y de triunfos en el camino, algunas de esas expectativas para muchas personas se tornan en decepciones. Y cuando nosotros leemos este pasaje, es imposible no captar la gravedad que está impregnando este pasaje de Hebreos. Y es que el autor de Hebreos constantemente busca en el Antiguo Testamento, busca tomar esas advertencias. Y aquí toma una advertencia para el pueblo que está invitando, podríamos decirlo así, está invitando para que nosotros tomemos con mucha seriedad la invitación que hace el Señor. Él, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 3, hace una pregunta. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice en el capítulo 2, versículo 2. En el versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora bien, ese Dios que pronunció una sentencia sobre Israel allá hace mucho tiempo, en los tiempos del Antiguo Testamento, también es el mismo Dios que nos advierte a nosotros. Y es que la gente a veces es tentada a leer la Biblia con el fin de defender una posición que ya ellos han adoptado. Es decir, la gente con mucha regularidad acomoda la escritura simplemente a su propósito y a la situación que ellos quieren justificar o vivir. Nos gusta identificarnos con los héroes y nos gusta también que pensar que tenemos las virtudes que ellos tuvieron. Y entonces tomamos, muchas veces las personas toman los pasajes fuera del contexto y lo toman para sí, queriendo, como decía antes, justificar un actuar o queriendo en algunas oportunidades incluso chantajear a Dios con lo que dice la palabra. Pero esa no es la única manera de leer la Biblia. Nosotros tenemos que leerla entendiendo lo que la palabra del Señor nos dice acá. Ahora bien, observen en estos versículos del 7 al 10 que acabamos de leer, nosotros podemos entender esa advertencia
contra la dureza del corazón. ¿Qué es lo que nos está diciendo? En primer lugar, que la dureza del corazón provoca la ira de Dios. Cuando nosotros leemos aquí, podemos ver cómo la insensatez llevó al pueblo a tentar a Dios. Y nosotros podemos observarlo acá. Y a veces puede ser que lo que les voy a decir parezca o les puede llegar a sorprender. Pero los corazones más endurecidos del mundo no están entre los impíos. Los corazones más endurecidos del mundo están dentro del pueblo del Señor. Nosotros, ¿por qué podemos decir esto? Porque podemos describir que en la tierra hay todo tipo de burlones, mofadores, blasfemadores, todo tipo de personas que rechazan a Cristo, que se burlan de Dios, que se ríen de Dios. Y cada uno de ellos pueden ser fielmente descritos como personas que tienen un corazón endurecido. Pero, oiga bien, si usted quiere descubrir los corazones más duros de todos, los corazones que el Señor más desprecia, usted tiene que mirarlos dentro de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque los corazones más duros se encuentran dentro del pueblo del Señor. ¿Qué es un corazón endurecido? En primer lugar, un corazón endurecido es uno que ha determinado resistirse a obedecer la palabra de Dios. Oiga bien, que ha determinado resistirse a obedecer la palabra de Dios. Es imposible conmoverlo. Está inmune a las convicciones y a las advertencias del Espíritu Santo. El endurecimiento del corazón, entonces, según lo que nos dice este texto, no es tan solo un asunto de volverse contra Dios o rechazar a Cristo o negarse a ir a la iglesia. Y el hecho es que nuestro corazón se puede endurecer aun cuando estemos en la iglesia, cada vez que abre las puertas, puede endurecerse mientras usted está y lo que está pasando con muchas personas que a pesar de que están escuchando audios, mensajes de enseñanza, cantan, alabanzan al Señor, algunos sirven en la iglesia, algunos tienen y pertenecen de pronto a un ministerio en la iglesia, pero pueden endurecerse tanto hacia la palabra del Señor mientras están sirviendo, que aún si el mismo Señor de los cielos predica desde el púlpito, se volverían sordos a él. Observe que aquí el Señor, el Espíritu Santo, dice, por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está hablando? Y la pregunta, mire que no le está hablando a los inconversos, no le está hablando a los incrédulos, no le está hablando al pueblo que está afuera, le está hablando es al mismo pueblo del Señor. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Quiénes endurecieron el corazón? ¿Quiénes lo endurecieron? Fue el mismo pueblo del Señor. Por eso es que aquí nosotros observamos que la dureza de corazón que Dios más desprecia tiene que ver con aquellos que oyen, escuchan la palabra del Señor, pero la rechazan. ¿Y qué quiere decir eso, que la rechazan? Mire, mi hermano, que no están dispuestos a obedecerla y a ponerla en práctica. No están dispuestos a obedecerla ni a ponerla en práctica. Usted ha escuchado muchas veces que el Señor dice, aquí mismo en Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos. Y usted lo ha escuchado. Pero muchas personas no la ponen en práctica. Ese es solamente un ejemplo así
bajitico, sencillito, de lo que está hablando el Espíritu. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Cuando nosotros escuchamos, oímos la palabra del Señor, la rechazamos porque no la ponemos en práctica, eso quiere decir que nuestro corazón se está endureciendo. Pero también, como usted bien sabe y bien ha escuchado, acerca de la historia del pueblo de Israel en el desierto, ellos vieron grandes milagros, vieron grandes señales, las vieron en Egipto, las vieron en el desierto, pero ¿qué ocurrió con ellos? Siguieron siendo rebeldes. ¿Qué está diciendo la palabra y qué nos enseña a nosotros esa historia? Que de nada nos sirve ver milagros a las personas que son rebeldes. Mi hermano, si nosotros no miramos bien cómo estamos respondiendo a lo que el Señor nos está mostrando a través de esos milagros. Es muy importante, mi hermano, es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque vuelvo y les digo, la dureza del corazón está más dentro del pueblo del Señor. No quiere decir eso, que las personas que son abiertamente ateas, que quiere decir que las personas que son pecadoras no tengan una característica especial de la dureza del corazón. Pero mire que yo he conocido muchas personas que a pesar de ser abiertamente ateas, de ser pecadores consumados, mi hermano, escuchan un momento la palabra del Señor y la cambian de actitud y la reciben y se convierten al Señor. Quiere decir que la dureza de corazón no estaba por no haber escuchado la palabra, sino precisamente por todo lo contrario. Entonces, aquí en primer lugar nosotros encontramos eso, la dureza de corazón. Lo primero que hace es que provoca la ira de Dios. Segundo lugar, nos dice aquí la palabra, es que la dureza del corazón priva la comunión con Dios. Leamos los versículos del 12, versículo 12 al 15, nos dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se nos dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Observe que aquí hay dos llamados. El primer llamado es a que miremos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el Señor nos está diciendo a nosotros, no, usted tiene que observar claramente qué es lo que está sucediendo. Cuidado, una cuidadosa consideración para que no caiga en el error. Segundo, llamado a exhortarnos unos a otros cada día. Ser conscientes de que cada día se acorta el periodo y quien aproveche se verá, quien no lo aproveche se va a ver en la ruina espiritual. Oiga bien, la prueba debe fortalecer nuestra fe, no apagarla, no matarla. Eso debe hacer la prueba en nosotros. Aleluya. Y en tercer lugar, la dureza del corazón impide la participación de bendiciones mayores. Versículo 16 al 19. Dice: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Esta historia nos está enseñando que nosotros podemos estar también en peligro de caer. Nosotros comenzamos ese peregrinaje lo mismo, del mismo modo que ellos.
Y el hecho de que ellos no alcanzaron la meta constituye una lección para la iglesia. Y aquí el autor en este pasaje, en estos versículos, hace 5 preguntas y está confrontando a cada uno de los oyentes. La primera y la tercera pregunta, oiga bien, están respondidas en la segunda y la cuarta. Y la quinta pregunta incluye su propia respuesta. Y lo que está tratando de decir es esto, que los que comenzaron el peregrinaje bajo los prodigiosos actos de Dios son los mismos que fueron destruidos en el desierto. ¿Qué los llevó a eso? La incredulidad los llevó a su fracaso y por eso no pudieron participar de una bendición mayor. Mire, mi hermano, los creyentes podemos comenzar a endurecer nuestro corazón de manera inocente. Y es fácil que lo que tiene poco o ningún valor espiritual acapare nuestra atención. Después que nuestro enfoque se desvía de Dios, nos hace mucha falta, diga bien, nos hace mucha falta, mucho tiempo para que la preocupación en las cosas del mundo ocupe todo nuestro tiempo. Eso sale rapidito, no hace falta mucho tiempo para que eso ocurra. Las distracciones pueden llegar a ser tan consumidoras que terminemos ignorando cosas importantes para el Señor. Y es que a medida que nuestra vida espiritual se marchita, podemos renunciar a esa devoción privada, a la adoración pública. Cualquier persona que dedique tiempo al Señor cada día va a llegar a tener un corazón obediente. Pero si deja de un lado la Biblia, mi hermano, le está dando al enemigo la oportunidad de que él tome el lugar que le corresponde a Dios. Cuando se le permite al corazón funcionar sin Dios, cuando nosotros dejamos que nuestro corazón funcione sin Dios, este se vuelve engañoso y se aparta de él. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude para que nosotros podamos vivir una vida para Dios, siempre en nuestro corazón. Esa es una advertencia. Hoy en día, nosotros no podemos permitir que nuestro corazón se endurezca. Recuerde, ¿quiénes están más propensos a endurecer el corazón? Los creyentes. Al fin y al cabo, los otros lo tienen endurecido, pero si escuchan la palabra, pueden llegar a ese corazón a ablandarse, como yo he visto muchas personas que así lo han vivido. Y yo creo que usted también lo ha visto en muchas personas. Por eso, pidámosle al Señor que nuestro corazón permanezca siempre fiel para Él. Oremos. Señor Dios Santo y poderoso, le damos la gloria, la alabanza y la adoración por la historia, Señor, que tú nos enseñas. Por esta clase bendita y poderosa acerca de la historia de tu pueblo, que por la dureza de su corazón no pudo participar de las bendiciones, de esas bendiciones maravillosas que tú tenías para ellos y que tenías, Señor, preparadas para cada uno de ellos, Señor. Pero en este momento, oh Padre de la gloria, Señor del cielo santo y poderoso, yo te entrego, Señor, nuestras vidas y te ruego, Dios de amor, que tu presencia, tu poder, tu gloria, tu bendición se derrame, Señor, sobre cada vida, sobre cada hogar, sobre cada uno de tus hijos. Que podamos entender, Señor, la necesidad, la importancia de tener un corazón sensible para ti. Un corazón, Señor, que esté dispuesto a escuchar, a oír tu voz, pero sobre todo, Señor, a poner en práctica tu palabra, conociendo, Señor, que es necesario oírla para poder
entrar en ese reposo que tú tienes para nosotros. Señor, bendigo a tu iglesia, bendigo a tu pueblo, Señor. Permítenos, Señor de la gloria, una vez más, que nuestra iglesia sea una iglesia dispuesta a oír tu voz. Que todo el que está escuchando esta palabra, Señor, esta palabra, tenga ese corazón también dispuesto para oírte, para escucharte, para atender, para escuchar tu voz. Y que su vida esté llena, Señor, de ti en todo momento. Oramos por las peticiones, Señor, que colocamos delante de ti, por sanidad, Señor. Oramos, oh Dios de la gloria, para que tú, Señor de la gloria, seas también doblegando ese corazón duro, Señor, de aquellos que no quieren oír, Señor, de aquellos que no quieren entender, de aquellos que no quieren atender, Señor, para que puedan oír, Señor, podamos salir de esta situación. La entregamos en tus manos. Nuestro país, nuestra tierra, Señor, está en tus manos. Nuestras familias, Señor, están en tus manos, porque tú eres el Dios de misericordia y de poder, Señor. Y estamos, Señor, en tu infinita gracia, en tu infinita misericordia y en tu infinito. Bendigo, Señor, cada hogar. Bendigo, Señor, cada vida. Bendigo, Señor, a cada uno de tus hijos. Y los colocamos en tus manos, en bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. El Señor sea llenándoles de bendición, de gracia y con un corazón sensible para oír la voz siempre del Señor. Dios les bendiga.